Esto no tiene precedentes, presidente, y se lo pregunto solo por el hecho de que usted también conoce no solo la historia de Ecuador, sino a nivel presidencial, a nivel político. ¿Esto alguna vez en la historia ha pasado de que Ecuador o cualquier país de Latinoamérica puede ingresar de esta forma, violentando incluso a los representantes de México en la embajada, llevarse de esta forma también a una persona que había pedido incluso asilo político? ¿Hay precedentes? En democracia no, es el peor agravio de esta naturaleza en lo que va del siglo XXI. En 1976 hubo un episodio similar, no tan grave, en la dictadura uruguaya, cuando entraron en la embajada venezolana donde estaba refugiada la profesora Estela Quinteros. No entraron con fuerzas especiales, policías, solo unos agentes secretos, 4 o 5, se la llevaron a un carro y no volvió a aparecer la maestra. Pero en democracia no existe antecedente, y creo que a nivel universal, no solo a nivel latinoamericano, y en el siglo XXI no ha habido ningún antecedente cercano. Por el contrario, fuimos los heraldos a nivel mundial de la figura del asilo por el caso de Julian Assange. Pedimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llama una opinión consultiva, su opinión acerca del asilo, y ratificó la figura del asilo, que es sagrado, que queda el salvoconducto, etcétera. Y hemos pasado, ¿quién creyera la paradoja? Probablemente ahora Ecuador será condenado precisamente por esa opinión consultiva, por lo que nosotros empujamos, buscamos en función de derechos humanos, en función de la dignidad, la soberanía del país. Todo lo ha destrozado el gobierno de Noboa. Ahora, Rafael, le dicen a usted, y de hecho ahora la prensa, la que ya conocemos, eso sí, estamos de acuerdo en eso, la prensa que ya conocemos y algunos supuestos analistas que ahora ya conocen más sobre derecho internacional que los mismos juristas que realmente lo conocen, dicen que usted es traidor a la patria porque menciona sobre las posibles sanciones que tiene que tener Ecuador. Imagínense, y ya se olvidan de lo que hizo Daniel Noboa. ¿Qué criterio le merece como un hombre de derecho? Vea, mi estimado periodista, la verdad que nuestro presidente, porque es de todos los ecuatorianos, Sí, señor. Por una parte estuvo muy bien la ejecutoria que se hizo, porque no podía ser burlado por unos sinvergüenzas que, protegidos por otro sabido y sinvergüenza, como es el presidente de México, alcahuete, cómplice, estuvo listo para sacarlo de la embajada de Ecuador y llevárselo a México, a festejar pues precisamente el cumpleaños de su patrón, de su jefe. Pero todo se le cayó, porque el señor presidente Noboa tiene el carácter, por no decir otra cosa, de lo que otros presidentes que le antecedieron no lo tuvieron. Y la labor que está haciendo, perdóneme que me aparte del asunto, la labor que está haciendo la ministra fiscal en la actualidad es precisamente porque el presidente le ha dado el apoyo que no tuvo con los otros presidentes. ¿Sería respaldo total? Un respaldo total, y así debe de ser. Y ahí vemos a una mujer valiente, decidida, atacando al narcotráfico. Y para mí, la felicito a la ministra Fiscal General de la Nación. Volviendo al tema, efectivamente se violó tratados internacionales, es verdad que se violaron, pero aquí se ha hecho un escándalo grande que se están aprovechando ciertos grupos que están inmiscuidos de alguna manera en la comunicación social. Por ahí hay una periodista cubana, una periodista cubana que está encargada precisamente de querer menospreciar la labor de nuestro presidente. Es hora de llamarle la atención y, si es posible, mandarla a su casa, porque aquí se le está dando cobija, aquí se le está dando trabajo, y debe ser un poquito moderada en sus expresiones. Se ha violado el Tratado de Viena, correcto, pero también hay otros tratados en los cuales sí se ampara la actuación del señor presidente. Esto es, no se puede tomar una embajada como refugio de delincuentes. No se puede tomar una embajada
como cómplice de pillos, de ladrones. Ahí tenemos a un ex vicepresidente con 2 sentencias ejecutoriadas. Suficiente, porque no es perseguido político, es un delincuente, es un transgresor a la ley. En otra palabra, doctor, el respaldo total para nuestro presidente. El respaldo total para nuestro presidente, porque así debe de ser. Le digo, porque ya todos lo sabemos, cuando se violó la embajada de Ecuador en Cuba en el año 81, ahí, ¿qué dijeron? ¿Dónde estuvo la ONU? ¿Dónde estuvieron las Naciones Unidas? ¿Dónde estuvo la Unión Europea? Bueno, en aquel entonces no era Unión Europea, pero era un organismo de Europa que estaba funcionando. ¿Dónde estuvieron ellos para respaldar al Ecuador? No, porque se trataba de un país chico. Un país chico lo pueden aplastar. Ahí no salieron nadie de aquellos. Cuando Ecuador necesitó el apoyo internacional, cuando Perú invadió Ecuador, ¿dónde estuvieron ellos? Ahí se quedaron callados. Pero ahora que este país chico quiere hacerse ver, ahí sí, ha ofendido, ha hecho lo peor. Por favor. Para concluir, doctor, se viene la consulta popular. 11 preguntas, ¿sí o no? Todo sí. Todo sí, pero el ecuatoriano que es honesto, es honrado y tiene principios, todo sí. Que respalden a nuestro presidente. Y por último, la frase que tiene que estar presente ahora es Ecuador contra el mundo. En 1981, la embajada de Ecuador en La Habana fue asaltada por las fuerzas especiales de Castro para sacar y detener a un grupo de cubanos que se refugió en esa sede diplomática. Recordamos la historia con nuestra reportera Carolina Mela. Corría el año 1981, exactamente el 13 de febrero, cuando Rómulo Delgado, su esposa, hijos y otros 9 familiares llegaron a la Embajada de Ecuador en La Habana, Cuba. Pedían asilo y protección contra el régimen castrista. Así lo redactó el canciller ecuatoriano de ese entonces, Alfonso Barrera Valverde, que la escritora Mariana Neira recoge en su libro Un ciclón llamado Fidel. En ese día, una familia de apellido Delgado entró a la embajada para pedir asilo. Entraron con armas y según una versión solamente pidieron asilo y entregaron las armas de inmediato al embajador. La embajada fue cercada por oficiales de Castro y cortaron los servicios básicos. Solo permitieron que funcionarios de la casa diplomática ingresen alimentos que compartían con los nuevos huéspedes. De inmediato se creó una misión especial de alto nivel desde Ecuador. Así lo recuerda León Roldós, hermano de Jaime Roldós Aguilera, que vestía de presidente en esa fecha. El objetivo era negociar la salida del embajador y de los funcionarios y que los cubanos tuviesen un trato humanitario. Eso después de un diálogo que lamentablemente no fue instrumentado formalmente, por el cual se retiraba el personal del Ecuador justamente porque habían sido objeto de haber sido tomados como rehenes en la embajada. Después de 7 días de negociación, Ecuador decidió conceder asilo político a la familia Delgado. Los refugiados liberaron al embajador Jorge Pérez Concha y a quienes se encontraban al interior de la embajada. Ese mismo día la misión regresó a Quito creyendo que el problema estaba resuelto, pero el régimen cubano no aceptó el acuerdo e invadió la sede diplomática. Y si retrocedemos un poco en la historia y revisamos los archivos, encontramos que el caso de 1981 no fue el primero. En realidad fue en 1961, exactamente el 11 de diciembre, cuando se dio el primer asalto a la embajada ecuatoriana en La Habana. Fueron interesados en pedir refugio en la embajada ecuatoriana los que intentaron cruzar el cerco o la pared de la embajada, y en ese momento la guardia cubana les disparó y mató a 3 personas, 4 quedaron. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.